Nos encontramos en la parroquia Divino Niño, en los predios de la Universidad Católica Nuestra Señora Reina de la Paz, en el campus Sagrado Corazón. Conversaremos con el padre Ovidio Rodríguez sobre su vida y ministerio sacerdotal. Acompáñennos. Estamos con un sacerdote que no necesita presentación. Es conocido por sus programas, por su trabajo y sobre todo por su manera de ser. Es muy afable y muy conocido. Padre Ovidio, bienvenido al programa En sus Palabras. Gracias, Eddie. Queremos preguntarle para iniciar, ¿quién es el Padre Ovidio? Para todos aquellos que nos miran y nos escuchan. Soy en la familia, soy padre Neri, que conste, ¿verdad? Supuestamente mi nombre era Neri Ovidio. Y la profesora, que fue la profesora de tu papá también, ¿verdad? Me dice, tienes que traerme los papeles porque va a tener problemas. Y en efecto había un cambio, que soy Ovidio acá. Bueno, sacerdote hace 38 años, ¿verdad? Recién cumplí el 7 de noviembre, 37, perdón. Fui ordenado ahí en mi pueblo, en Cantarranas. Monseñor Héctor Enrique Santos nos impuso las manos, ¿verdad? ¿Pero qué? Nací en una familia campesina, mi papá carpintero más que todo, cultivaba arroz, mi mamá una ama de casa, en una familia de 8, yo soy el cuarto de 8. Somos 4 negros, 4 blancos, 4 mujeres negras y 4 blancas. No me pregunten en qué lado estoy, pero en fin. Simpático, mi hermano mayor es ojos azules, porque mi papá era, ¿verdad? Mi papá era de una familia muy blanco. Tenía un tío que parecía un camarón. Tío Rafael era rojito, rojito. Mi tío Paco, ojos verdes. En fin, crecí en esa familia, pero por situaciones de pobreza, mis papás migraron. Migraron a otro lugar a fundarlo el bosque, otro nuevo aserradero. Y el estatus de ellos cambió porque mi papá era heredero de una permuta que el gobierno hizo con la familia de mis tatarabuelos de un lugar que es zona de reserva, Joyas de Carballo, ¿verdad? Entonces explotaba la madera de manera inmisericordia, no había control ni nada. Pues el estatus de papá y mamá cambió. Mamá tenía un comedor, daba la alimentación a 40, 50 empleados del aserradero y cambió totalmente su vida, ¿no? Llegaron a tener medio de transporte, camiones y todo. Pero yo me quedé con los abuelos por razones escolares y razones de consolación, ¿verdad? Y crecí con una tía, mis 2 abuelos, ¿verdad? Unas primas. Y con el abuelo era un hombre muy piadoso. Con él rezábamos el ángelus a mediodía. Estudiábamos una hortaliza, nos parábamos. Él era analfabeta. Sabía leer, pero no sabía escribir, solo sabía firmar. Mi abuela le enseñó. Y él nos leía historias selectivas, historias sagradas, ¿verdad? Fue una vida de piedad muy fuerte en la familia, por ambos lados, por ambos lados. Curiosamente, de religioso solo yo aparecí. Y una prima que es misionera que está en Camboya, ¿verdad? Misionera laica, nada más los 2. Bueno, lo cierto es que crecí con mis abuelos y como había más que segundo grado, tenía que repetir el segundo por no estar haciendo nada. Después papá y mamá migraron a Talanga porque vieron la necesidad de que termináramos la primaria. Y sí, la pasamos bien en Talanga, pero nos enfermamos mucho por la calidad del agua, que era salada, por cierto, en aquel momento. Entonces mamá optó por regresarse al bosque y yo terminé con un tío, hermano de mamá, el último año 6º grado. Cuando ya se veían los indicios a la vida sacerdotal, porque mis juegos eran hacer procesiones con mis primas, ¿verdad? Eran los juegos. Ellas ahora viven en Estados Unidos las 2, ¿verdad? Y eran los juegos que teníamos. Éramos hijos de casa, nosotros no teníamos derecho a ir al patio ajeno. Era una fiesta muy, muy rígida, con mucha ternura, pero también con mucha milicia, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque si no, quién sabe que fuéramos a esta altura. Lo cierto es que eso fue bastante inductivo, la educación religiosa que recibimos. Mi abuelo era un patriarca en la fe, un convertido prácticamente. Yo recuerdo que a los 54 años se casó con mi abuela porque quería recibir la unción. Era un político, era muy metido en la política, no en cargo, sino fanático político. No le contestaba el saludo a los nietos y cambiaban de partido por 4 años hasta que volvían. Era un patriarca de la fe, el papatoño, se llamaba Antonio. Y
Ellos fueron para mí condicionantes, por no decir determinantes de lo que yo soy después de Dios, claro. Mamá, que era muy honrada con su historia, decía, si tú hubieras crecido conmigo, no fueras lo que hoy sos. Yo con mamá pasaba vacaciones, o los 3 años que estuve en Talanga, porque allá el 4º año ya no fue, que terminaba yo 6º grado, ¿verdad? Y pasamos situaciones, íbamos descalzos a la escuela, porque papá era del criterio que a él le tocó vivir así, aunque tenía recursos, hasta que la directora, que fue compañera de él en San Juancito, la profesora Berta de Silva, le dijo, estimúlelo, cálcele, es un alumno, porque no fui tan mal alumno. Pues. ¿Usted soñaba ser sacerdote de pequeño? Lo pensé desde pequeño, sí. ¿O aunque quiso hacer otra cosa alguna vez? No, dije yo, si no hay sacerdocio, hubiera estudiado medicina o historia. Eran las tendencias que tenía, ¿no? Entonces, claro, pasamos al seminario menor, después de 6º grado, incluso llegué tarde, llegué 15 días después por gravedad de mi mamá, y aunque solo hice 6 semanas para un bimestre, salí con excelencia académica, a pesar de haber llegado tarde, ¿no? En el seminario estuvimos el plan básico y el bachillerato viviendo en el seminario, lo terminamos en el Colegio San Miguel. En el seminario San José. San José, que ahí daban las clases, pero era colegio de millonarios, aulas con 10 alumnos, con 8 y con alumnos de lo que se llamó la Escuela Superior del Profesorado, que es hoy es la pedagógica. O sea, con buenos maestros, pues pasamos al San Miguel y no tuvimos problemas de nivelación académica. Era una educación más personalizada, pero era mucho gasto. Entonces nos remitieron becados al Colegio San Miguel en el bachillerato. En aquellos momentos, padre, ¿qué le gustaba hacer? ¿Cómo se divertía? ¿Cómo la pasaba? En el seminario había muchos campos, había voleibol, basquetbol, fútbol, lo que es parqueo, adoquinado allá en el campo de San José era el campo de fútbol. Incluso los de Casamata lo reclaman, no sé si Darío, pero nota que en Casamata no hay maras. Y parte dijeron fue que abrían el campo para al público, ¿verdad? Los domingos, sábados y domingos lo abrían al público y la gente ahí se divertía sanamente. No era un campo de primera, era una carretera, va. Solo asfalto le faltaba, ¿no? Pero ahí pasábamos ahí. Era nuestra manera de divertirnos, habían clases de música, había salón de recreo con con mesas de ping-pong que jugaba también. ¿Qué deporte era el que más practicaba, padre? Basquetbol. ¿Era bueno? Pero era de la selección del seminario mayor y del menor también. Porque aprendimos a saltar con cadenas en los tobillos, entonces mi salto era bueno. En el John Chuck era canastero. Y como a veces era portero suplente en el seminario mayor, ¿verdad? Y jugamos varias veces contra el Olimpia una vez y todo, ¿verdad? Como práctica. Fue cuando vino el Norseca, que el seminario fue hotel para los canadienses, ¿verdad? A los canadienses ahí se lograba practicar algo. ¿Su amor por el fútbol y por los equipos de fútbol nace desde ahí? Nace en Talanga. No sé por qué. Me recuerda cuando vinieron los primeros extranjeros a Brucese, por decir, ¿verdad? Empecé a tomar como simpatía, pero nació así. No nace del seminario, ya lo traía desde que estaba en Talanga en la escuela. Sí. Queremos también conocer, padre, sobre ya su vocación y sus estudios, pero lo vamos a hacer al volver de la pausa. Al volver de la pausa seguiremos hablando con el padre Ovidio Rodríguez. Gracias por continuar en el programa En Sus Palabras. Estamos desde la parroquia Divino Niño con el padre Ovidio Rodríguez, conociendo sobre su vida y ministerio sacerdotal. Padre Ovidio, nos quedamos en el momento en que usted termina sus estudios de bachillerato en el seminario menor, pasa al seminario mayor, son 6 años en aquel entonces. 6 años en aquel entonces. Éramos que 32, 34 alumnos, la mitad era de Guatemala prácticamente, de la diócesis de Quetzaltenango. Era una educación más personalizada, más acompañante. Nuestros, ahora no se llaman directores espirituales, sino acompañantes espirituales, ¿verdad? Teníamos mucha cercanía con nuestros directores, ¿verdad? Uno de ellos fue el padre Juan Luis, que fue obispo de Lloro, por decir, ¿verdad? El padre Guido Charbonneau, profesor mío también en el seminario, de los que viven todavía, de esta generación de canadienses que dio la vida aquí, que se gastaron y desgastaron. Pero no todo fue color de rosa, hay momentos de crisis cuando uno estaba ya en segundo de teología o 4º año. Entonces me pidieron de tomar un tiempo. Entonces pasé a
un año de prueba que valió la pena. Agradecemos al Padre Santa Olaya, que en paz descanse, nos enlazó con el Instituto Sagrado Corazón y di clases ahí. Me dieron primaria, catequesis, quinto y sexto. Cuando vieron que no era tan bruto, me pasaron a último año de bachillerato a dar historia de Honduras, filosofía y trabajo social. ¿Le gustaba la enseñanza, padre? Sí, me gustaba, me di cuenta, sí. Y dicen que en las homilías son clases las que doy, ¿verdad? Pero ni modo. Ahí estuve en el Sagrado un año. Vino Monseñor Rodríguez y me dijo, no hay tiempo que perder. Si regresas al seminario, es un ciclo, éramos 4 años en una sola aula. Entonces me dijo, mejor vamos a Guatemala, donde está Independiente, en el Teologado Salesiano, 3 años. Primero teología aparte y el segundo, tercer y cuarto en otra aula. Entonces, ¿cómo se llama? Rodríguez se encargó de, claro, Monseñor Santos le dijo, acompaña a este joven, en aquel momento tenía 24 años, acompáñelo, y así fue como estuve en Guatemala. Resulta que en Guatemala, si regresaba, repetía ciclo, y en Tegucigalpa no se daba, terminé en Costa Rica. En Costa Rica los 6 años eran independientes, entonces para completar el pensus académico, entraba de un aula de cuarto, pasaba de la de quinto, la de sexto, en las 3 aulas me movía para completar el pensus académico. Terminé en Costa Rica el 80, el 81 fui ordenado diácono en la Villa de San Francisco. Recuerdo gente tan buena como doña Chalía, que todavía vive, otra linda persona, ya murió, que se encargaban ellas de acompañarnos en un proceso. Había hecho pastoral. Entonces ahí fui ordenado diácono por Monseñor Santos y Monseñor Guido Charbonneau nos acompañó a la ordenación. Ahí tengo esas fotografías. De ahí vine a vivir al obispado. Fui encargado de los delegados como diácono 1 año. Me recuerda que íbamos para Vallecillo como el padre Guido, hoy obispo. Es un carro Suzuki de paquete. Y pasamos el río de Vallecillo y hacía 13 años habían muerto 22 personas que se ahogaron en el troco de un chapulín que llevaba gente por la tormenta y se ahogaron. Encuentro una pariente de mi pueblo que era maestra allá. Vimos el río y empezamos a flotar como lanchita el carro y salimos 500 metros abajo del paso normal. Gracias a Dios era un valle y la gente nos ayudó, nos tiró lazos y logramos detener el carro y nos regresamos bajo el río y nos regresamos a Tegucigalpa. Fueron experiencias que a uno lo marcan definitivamente. Ahí comenzó su experiencia con los delegados de la delegados, palabra. sí, ¿Cómo fue eso, padre? Bueno, era formación, no tenían los estatutos que tienen hoy, eran comienzos prácticamente. Recuerden que habían sido fundados en el 1966, ¿verdad? Todavía no había la estructuración que hoy se tiene, porque han ido de menos a más, han cuantificado y han cualificado su calidad también. Entonces me tocaba ir al mercado a comprar los productos, buscar alguien que cocinara, encargarse de todo y de la formación. Así estuve 1 año. Después fui nombrado párroco ordenado. El mismo año, en noviembre... En Cantarranas. En Cantarranas. Le decía, Monseñor, ¿cuándo me voy a ordenar? Hijo, estaba esperando que me lo dijera. Entonces, fui ordenado el mismo año, en enero, un 11 de enero como diácono y un 7 de noviembre como presbítero. Incluso pensé que lo íbamos a hacer en familia. Y me di cuenta, al final habían 3 obispos, ¿verdad? Monseñor Santos, Monseñor Rodríguez y Monseñor Marcelo. Y 32 sacerdotes, ¿verdad? No los esperaba, sinceramente. Queríamos hacerlo como más en privado porque ir a Cantarranas era calle de tierra, desde el Valle de Ángeles, ¿no? Después viví en el obispado 2 años, uno como diácono con los delegados y uno como presbítero. 6 meses, porque eso fue en noviembre y fui nombrado párroco el 1 de mayo en el Pedregal. En la fiesta patronal. La fiesta patronal. Aprendí haciendo, yo nunca fui vicario. Como platicábamos con Danilo, cuando mandar es fácil, obedecer es imposible, ¿verdad? Nunca fui vicario, aprendí haciendo. Y organizamos bien la parroquia, ahí construimos 6 templos, en Las Brisas, San Isidro, San Pedro y San Pablo en la Popular, la San Juan en la Monterrey, y comenzamos el de Madre Teresa, que no lo terminamos. Santa María y Rey. Comenzamos el de La Peña, que no lo terminamos. Entonces, Rodríguez fue de la opción que uno tiene que formarse, ¿no? Y él me dijo, ¿te parece? Entonces me fui a Roma de 1900. Estuve en el Pedregal del 83 al 88, 5 años, 8 meses, ¿verdad? Después a Roma, 2 años. El cardenal quería que estudiara Sagrada Escritura.
Pero me puse nostálgico, no sabía nada de griego, de hebreo, tenía que empezar de cero, era un año más. Y le dije, no, mira, estudia lo que querrás, pero que no te regreses a Honduras. Entonces estudié teología dogmática, tomé más materias, solo mis 8 créditos de dogmática y los demás los tomé de Sagrada Escritura, porque hay opción de elegir. Y al final yo quería hacer la tesis sobre un aspecto de la cristología, pero era la crisis de la iglesia en América Latina. La situación era la revolución que se daba, donde los norteamericanos y soviéticos ponían las armas y nosotros los muertos. La guerra interna en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, un poco media latente. Y me dice, el problema de Centroamérica no es cristológico, es eclesiológico. Entonces me tocó estudiar el concepto de pueblo en la eclesiología de Leonardo Boff. Y tengo la tentación de publicar mi tesis porque tiene vigencia ahorita con las comunidades de base. No la publiqué en aquel momento porque hice una objeción al Papa, al que fue Papa. Una objeción de conciencia en la tesis. Inicialmente el cardenal me la iba a publicar. Después vio que había una cosa ahí donde yo objetaba que una cosa es hacer teología desde el escritorio y otra es hacer teología estando con la gente, ¿no? Entonces esa frase cayó pesada en la tesis. Pero me fue bien, en la tesis saqué 91, pues, ¿verdad? Me costó lágrimas, perder el sueño, pero valió la pena. O sea, no perdí la calidad académica. Modestia aparte, me gradué en cuadro de honor con maña, con laudes. Por un punto, no salí con suma, con laudes. Por una pregunta, examen con 3 profesores, oral. Examen oral, 1 hora. Entonces le hacen preguntas generales y 2 preguntas puntuales. Y fallé en una puntual que nunca la olvidaré. ¿Cuál era? Me preguntó un profesor en español fue. Me tocó con un alemán, un francés y un español. ¿Qué dice la nota de la Biblia de Jerusalén en el capítulo 19, versículo 6 de Mateo? La palabra porneia, o sea, fornicación, ¿verdad? La sabía y se me olvidó, estaba nervioso, era horrible. Porque fue una experiencia fea. El secretario de la Gregoriana era bibliotecario en el Pío Latino porque los rectos eran los jesuitas. Entonces intercambiaban así su personal. Y me recuerda que le decía, mira, no me pongas con esta terna, le llamaban la terna infernal. Y con ella me tocó al final. Yo pensé que me pusiera con Jean Galut, que era un escritor francés, con un español que me dio introducción a la tesis, era liturgista, era una terna bien suave. Se dio cuenta el rector de la universidad que se estaba dando ese juego, porque otros pedían, a Salvi era el apellido, ya murió, que nos pusieran con la terna que ellos quisieran. Y me dice, Salvi, yo mando en esta máquina, yo te voy a poner donde vos querrás, él me quería mucho. Entonces se dieron cuenta y a última hora nos cambiaron de terna, o sea, 1 hora antes del examen y me tocó con la terna infernal. Si no me hubiera graduado con maña, no importa. Ante Dios hay que graduarse con otra cosa. De ahí vuelve a Suyapa. Vuelvo a Suyapa. Su experiencia en Suyapa son 15 años. Estamos con el Padre Ovidio en el programa En sus palabras. ...37 años siendo sacerdote se dice fácil, pero no es así. Padre Ovidio vuelve de Roma y le toca a Nuestra Señora de Suyapa. Nos dice que no era un premio. No era un premio. ¿Cómo está eso? Normalmente cuando uno va a estudiar fuera, lo mandan a una parroquia donde tiene que fajarse, ¿no? Al Padre Paco lo mandaron a Sabana Grande, a Ricardo lo mandaron a Raitoca. Los otros no han tenido otros privilegios, pero a nosotros nos tocó un poco difícil. Suyapa vive una situación bien calamitosa, de veras. En la parte pastoral había un abandono. Sinceramente, el Redentor es Cristo, pero gracias a Dios, el cardenal Rodríguez, siendo obispo auxiliar, optó por fundar lo que conocemos hoy como Fundación Suyapa, el 88. Pero él entró mucho en el CELAN y no tenía tiempo para trabajar con ella, entonces yo las tomé. Con esas doñas nos seguimos entendiendo. Todavía yo comparto con ellas, aunque hace 12 años dejé Suyapa, me reúno con ellas para su cumpleaños, para la Navidad, o para mi cumpleaños más bien y para la Navidad. Siempre nos llevamos muy bien, nos entendimos bien, había mucha empatía, ¿verdad? Era un grupo de trabajo, unas mujeres que por lo menos tenían cierto roce social, ciertas influencias, y de esa manera sé que logró lo que se logró.
Cuando llegamos a Suyapa era un potrero, pastaban animales domésticos alrededor de la basílica, zacatera de buena altura, ¿verdad? Los vitrales quebrados, en la cripta de donde están enterrándose nuestros colegas, era lugar para fumar marihuana, ya costaba controlar, los ladrones pasaban por encima del techo. Fueron momentos bien difíciles, muy difíciles, el comienzo fue muy difícil. El primer año los recordarán de Suyapa, no fui tan simpático, ahora le diría a Carlos Magno, aquí no se habla del Padre, del Hijo y del Padre Ovidio, aquí el Espíritu Santo no existe. Claro, yo me inserté con ellos, me metí en su comunidad, con las comunidades eclesiales de base, con las religiosas de la Providencia, con las del Sagrado Corazón y Verbunda, y hacíamos un equipo de trabajo de mucha comunión afectiva y trabajo efectivo. Yo nunca tuve tiranteses con las religiosas, para nada, nos entendimos muy bien. Y eso fue clave, con los laicos también. Entonces comenzamos el primer año. Fue difícil porque los cantineros me secuestraron por 3 horas porque hubo ley seca y ellos ya se habían abastecido. ¿Va? Y me tuvieron ahí como secuestrado, no me dejaron salir durante 3-4 horas en la parroquia. ¿Hasta lo visitó el padre Juan Tallac? Sí, sí, después llegó a almorzar y como a solidarizarse con nosotros. Bueno, después me recuerda a don Cristóbal Núñez que dice, el padre Ovidio va a salir con la suya el siguiente año, fue cuando vino zona de reserva moral. Claro, en el pasado me decían los entes humanitarios como Cruz Roja, Cruz Verde, bomberos, que veníamos aquí a atender alcohólicos. La gente se deshidrataba ahí porque era cantina, ¿verdad? Eran cantinas las que se abrían. Ese era el movimiento que daba a que muchos fueran a eso. Ya al siguiente año cambió todo. Ya doña Nora, que Dios le dé fortaleza, está postrada, está lúcida, era alcaldesa, y ella nos dio la mano de obra y nosotros pusimos el material y hicimos la verja. En la feria del 92 ya no entraba ningún vendedor dentro del predio de la basílica, ¿verdad? Entonces, todo bien dividido. ¿La Virgen qué significó para usted, padre, durante todo este tiempo? Pues siempre ha sido muy mariano y de sentirla muy cerca de veras, ¿verdad? Me recuerdo una vez, como el 90 y qué, no, antes del MIS, yo tenía espolón calcáneo. Ya me compraban zapatos con agujeritos o almohadillas en la parte del tacón. Y una noche me levanté, que ya la habíamos trasladado del templo pequeño al grande, para ver cómo estaba la cosa, si estaban cuidando los militares que quedaban dentro. Me levanté como a las 2 de la mañana y le dije, señora, yo sé que estás en el cielo, pero yo no aguanto este dolor. Me iban a aplicar cortisona para deshacer y eso tiene efectos secundarios en la vista. Se me desapareció el espolón calcáneo. Yo trabajé bien toda la semana. Son experiencias así sencillas. Tengo una muy bonita. Tengo una hermana solo de padre, que el primer matrimonio de mi papá, que se separó, se divorció, era solo casado civil. Y ella era muy devota de Suyapa, y hace 7 años ella murió, no tenía parroquia, estaba con los delegados. Y ella fue a Suyapa, su último intento de ir. Y le dijo a su hija, cómprame una docena de rosas rojas para llevarle a la Virgen. Pasaron por los lugares y no encontraron. Y una señora estando frente a la imagen, mire señor, usted le sirven estas rosas. Y se las dio, eran 12. Interesante. ¿Qué tan cierto es que en la antigüedad a la Virgen le gustaba más estar en la ermita que en la basílica? Eso es leyenda, eso no es cierto. La trasladábamos nosotros. La gente dice eso, pero no, eso es leyenda. Claro, se siente mejor uno en la casa chiquita donde ha vivido toda la vida y se ve mejor ahí que en el grande, sí o sí. Se ve más atractivo en el pequeño porque es más acogedor. Fueron 15 años, padre, le tocó construir muchos templos, le tocó mucha actividad. Mucha actividad, sí. Pero le tocó también salir. Me tocó Maraita, ahora es parroquia Zona, ahora el Isgarito es la parroquia. Nueva Suyapa no era parroquia, Tatumbla, que ahora es parroquia, Villa Olímpica, han sacado 4 parroquias, era solo los primeros años, primer año solo. Me acompañó un seminarista que se retiró y me hacía compañía nada más. Él estudiaba en la pedagógica, dejó el seminario. Penosamente lo mataron los antisociales en un colegio del Pedregal. No, nos tocó muy difícil, pero logramos tantas cosas. Por ejemplo, para Huracán Mis, con el padre Pierre Mariou, que paz descanse, una religiosa de Notre Dame, ¿verdad? Construimos 175 viviendas allá en Nueva España para 100 de Nueva Suyapa y 75 de la Santa Cruz del Manchén, ¿verdad? Sor Denise ya murió también.
dejamos cosas lindas. Por ejemplo, teníamos comunidades eclesiales de base, con ellas se les confió el proyecto de agua de Suyapa y fundamos la cooperativa que existe todavía con 2. A veces compraban barato en Maraita que en Suyapa, no había competencia, entonces la cooperativa vino a bajar costos, a mejorar pesos. Eso quedó ahí, ¿verdad? Y el sistema de agua se logró a través de las pequeñas comunidades, se le responsabilizó de la parte económica y fue un canal buenísimo. Yo creo que el pobre es protagonista cuando lo hacemos protagonista, si no lo hacemos asistencialista, ¿verdad? Estuvo en Suyapa, padre, pero y ahora está aquí en Divino Niño. Es otra Después experiencia. de Suyapa yo pedí año sabático, quería ir a Canadá, pero me mandaron para Francia, estuve 5 meses en Francia, regresé para la muerte de Monseñor Santos, que él me apoyaba mucho, me quería mucho. Regresé y estuve en Canadá 3 meses. Regresé y me encargué de la escuela que había dejado el padre Pierre para fortalecer la formación de los delegados. Fue una experiencia muy bella. Durante 5 años fue esplendorosa. Yo iba a Danlí 5 semanas al año y 10 fines de semana. Y al Tabor 5 semanas y 10 fines de semana. Con los sucesos del 2009 se nos cayó un módulo que era el de semanas. Y después tomé esta parroquia, pero estuve 6 años sin parroquia, pero nunca me faltó nada, no tenía ningún estímulo, no tenía ninguna remuneración, pero Dios se encargó de eso. Aprendí con los delegados, cuando uno se encarga de las cosas de Dios, Él se encarga de lo nuestro. En palabras del Evangelio, busca el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos años ya en el programa Respuestas con el padre Ovidio? Yo creo que son más de 16 años. No, sí, con Danilo, sí, desde que estaba en... 12 años. Cuando dejé Suyapa, al año volví y Danilo me metió en el programa Respuesta. ¿Qué ha significado para usted ese programa, padre? Me levantaba un poco el ánimo y la autoestima porque no tenía parroquia y sentí el apoyo de la gente como lo sigo teniendo, ¿verdad? Porque ese apoyo ha sido incondicional. La gente valora lo que hice en Suyapa porque la gente que tal vez no es tu generación, son otras, sabían y supieron cómo estaba Suyapa, cómo la recibimos, ¿verdad? 15 años fue cuando se empezaron las serenatas. La primera fue en vivo con el cantautor nuestro, ¿cómo se llama? El autor de Virgen de Suyapa, Paco Medina, que vino, ¿verdad? Pensaron que iba a ser una velada de pueblo y los medios se quedaron impresionados de un montaje. Después se fue tecnificando y se perdió la naturalidad y se tecnificó un poco. Ya no es lo mismo, pero sigue siendo atractiva. Padre, el tiempo se nos ha terminado lastimosamente. Tendríamos que tener más programas para seguir conociendo sobre su vida y su amplio recorrido, pero en este momento queremos pedirle que nos regale la bendición para todas aquellas personas que nos escuchan y nos miran. Los bendecimos con lo que, valga la redundancia, como bendecía Moisés a su pueblo, allá en el libro de los Números, capítulo 6. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Muestre su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Ponga su mirada en ustedes y les conceda la paz. Y les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que su bendición descienda sobre ustedes, sobre los suyos y les acompañe siempre. Amén. Hemos tenido una grata plática con el padre Ovidio Rodríguez sobre su vida y ministerio sacerdotal, un presbítero lleno de alegría y que llega al corazón. Con cámara de Darío García para Suyapa Medios les informó Eddie Romero.